Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Angulo y junto con mi compañera Dana Ramírez vamos a hablar de la lingüística textual partiendo desde el capítulo 8 del libro donde habla sobre la textura discursiva. La textura discursiva se compone de elementos verbales que se organizan y se relacionan entre sí, explícita y explícitamente. Esto quiere decir que se constituye como textura discursiva la dimensión de un texto. El texto no es solamente una secuencia de oraciones, sino que parte de la unidad semántica pragmática, naciendo de la gramática textual que fue estudiada desde los años 70, para ir cambiando su análisis poco a poco gracias a los nuevos planteamientos en cuanto a su metodología, la cual se impuso enfocándose en corrientes de teorías basadas en escuelas europeas con sus autores representativos, los cuales están entre Praga, Holiday, Van Dyck, entre otros más. Actualmente, el texto se muestra como un juego de relaciones en el lenguaje, lengua y habla, el cual participa como un análisis de la estructura que se implementa al significado de la oralidad y la escritura, materializando el texto con los siguientes contenidos. Tenemos la coherencia. Esta es la propiedad semántica del discurso que genera un orden en el texto para mantener la interpretación del tema. Esto quiere decir que expresa saliendo y partiendo de cada frase, palabra u oración, según Van Dyck. También tiene unas reglas, las cuales son: la primera, la repetición, que esta se da como la base de los elementos. Después sigue la progresión, que es como una constante de información. Tercera, la contradicción. Parte del contenido semántico en cuanto a lo explícito e implícito se trata. Y ya por última, la regla de la relación, teniendo como el sonido más necesario para el entendimiento del tema. La coherencia pragmática. Esta parte de la organización y adecuación permanente en el contenido de un texto y su contexto, para especificarle al interlocutor su intención comunicativa. Coherencia de contenido. Esta se encarga de formar una estructura semántica a la hora de aportar información relevante para llegar a la idea principal o el tema, de tal manera que el lector encuentre y entienda el texto, partiendo de unas esenciales macroreglas determinadas. Primera, macroregla de supresión. Está para mantener información relevante. Se puede usar eliminando sintéticamente un texto mal formulado. 2. Macroregla de integración. Esta incorpora enunciados en uno solo, permaneciendo su significado original. 3. Macroregla de construcción. Se reconstruye un guión partiendo de las macroreglas anteriores. 4. Macroregla de generalización. Esta transforma la hipótesis de los elementos del texto en sí. Y ahora continúa mi compañera Dana Ramírez, quien les hablará un poco sobre la cohesión y sus mecanismos. Chao, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mantenimiento de referentes, que son procedimientos gramaticales donde se introducen temas que debemos mantenerlos con formas léxicas. También se pueden mantener a través de formas gramaticales donde la referencia deíctica, anafórica y léxica están emparentadas diacrónica y sincrónicamente. El contexto situacional proporciona en el intercambio oral cara a cara el sentido preciso de estas palabras. Existen unas formas específicas en el sistema de la lengua que cumplen en el cometido de la referencia deíctica de adverbios posesivos donde demuestran que son indefinidos los verbos. El siguiente tema son los marcadores y los conectores, donde el sistema de la lengua pone a disposición de los hablantes unas piezas lingüísticas que relacionan de forma explícita segmentos textuales, sean enunciados, estableciendo
enunciados y estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones semánticas. Se trata de los llamados marcadores. Su función es relacionar y poner en contacto dos enunciados o secuenciado de enunciados. Ya. En segundo lugar, tomaremos en consideración los marcadores que introducen operaciones discursivas particulares. Estos procedimientos o bien indican la posición del enunciador ante su enunciado o bien orientan hacia un tipo concreto de tratamiento de la información. Estos se llaman de expresión, punto de vista, de manifestación de certeza, de confirmación, de tematización, de reformulación, explicación o aclaración y de amplificación. Por último, también hablamos de los marcadores de demanda, marcadores de confirmación o de acuerdo, marcadores de advertencia, marcadores reactivos de acuerdo, marcadores iniciativos, marcadores estimulantes, marcadores reactivos, marcadores de desacuerdo, atenuación, transición, continuativos y finalización, conclusión y por último los marcadores de cierre. Muchas gracias por tener. La del deixis textual es donde se diferencia formas que sirven de indicador espacio-temporal. Los conceptores de organización textual, aquí antes seguidamente de las que cumplen con la referencia anafórica, son elementos que remiten a otros en el interior del mismo texto. Finalmente, la referencia al léxico es fundamental para introducir temas nuevos, parafrasearlos de formas diversas. La función exofórica es donde los deícticos actúan como conmutadores que conectan el texto con el momento de la enunciación, el enunciador y el enunciatario, situadas en un tiempo y en un lugar. Ya. Las categorías gramaticales con función sustantiva o adjetiva, como pronombre, demostrativos, personales, posesivos, cuantificadores, y en las adverbiales, modales, temporales, estos elementos constituyen el fenómeno de la coreferencia enolofórica con una orientación y, ya lo dicho, en el espacio y tiempo, anterior a la anáfora, a lo que iría con el espacio y tiempo, y posterior a la catáfora, donde la catáfora ayuda a que progrese la información textual y ejerce una influencia notable. Ya. Anáfora y catáfora son un fenómeno que se da en el interior del texto, es decir, en el contexto que se hablan, donde principalmente los mecanismos de cohesión se basan en la utilización de protoformas donde se encuentran pronombres personales, él, ella, marcas verbales, pronombres relativos que son que, quién, demostrativos está, esa, cuantificadores definidos e indefinidos como todos o otros, adverbios como así, tanto, antes y posesivos como su u suyas. Todo este conjunto de elementos actúan como cuantificadores y son significados del más o menos lejano y se remiten a palabras, sintagmas, enunciados o fragmentos textuales de considerable extensión, especialmente las formas nuestras, esto, eso, ello, nominada anáfora extendida o globalizadora. El elipsis, fenómeno de cohesión textual, es el más frecuente, que reduce la redundancia, que una vez se apareció por primera vez, el sujeto apareció en las lenguas como en el español. La determinación de los sintagmas nominales son una forma de recuperar un sintagma introducido por primera vez a partir de la utilización.